El hombre no dejó de amar porque se volvió frío. Lo hizo el día en que comprendió que para seguir siendo amado, tenía que dejar de ser el mismo. No fue una ruptura, fue una rendición silenciosa, cotidiana, disfrazada de madurez. Y en medio de ese agotamiento del alma, no encontró consuelo en consejos ni en terapia. Lo encontró en un danés del siglo XIX que escribió: «La mayor desesperación es perderse a uno mismo sin notarlo». Kierkegaard no le dio respuestas. Le devolvió las preguntas que había dejado de hacerse. Él no buscaba algo complicado. Solo quería lo que tantos otros han querido en silencio: pertenecer sin perderse, amar sin negociar su voz, sentirse visto sin tener que disfrazarse de lo que no era. Tal vez por eso aguantó tanto, porque había creído que el amor verdadero era ese espacio donde uno podía ser imperfecto y aún así ser suficiente. Desde joven le enseñaron que debía construir, ser útil, ser confiable, ser fuerte, como si la ternura y la confusión fueran lujos que no le correspondían. Aprendió a escuchar más de lo que hablaba, a ofrecer más de lo que pedía, a quedarse incluso cuando lo estaban dejando por dentro. A veces pensaba que eso era el amor, quedarse, incluso cuando nadie se da cuenta de que estás ahí. Recuerda su primera relación seria. Lo que comenzó como conexión, pronto se volvió exigencia. Dejó de hablar de lo que sentía para no parecer inseguro. Dejó de llorar en público para no incomodar. Empezó a pensar en sus palabras como si fueran armas que podían volverse en su contra. Un comentario mal entendido, una emoción mal mostrada, y todo se desequilibraba. Aprendió a callar, a fingir calma cuando se sentía al borde. Aprendió a ceder para evitar que lo dejaran, a sonreír mientras se tragaba el cansancio. Y aún así lo dejaron, sin aviso, sin escándalo, sin gran explicación. «Ya no siento lo mismo», le dijeron, como si fuera culpa suya por no haber sabido mantener la chispa, como si todo lo que dio, el tiempo, la energía, la paciencia, hubieran sido invisibles. Entonces empezó el patrón: dar más, esperar menos, disfrazarse de estabilidad, ser el hombre que sí sabe lo que quiere, que no complica, que no molesta, que no necesita. Se convenció de que ser amado era sinónimo de merecerlo todo el tiempo, como si el afecto fuera un salario que uno debe ganarse cada día, con buen comportamiento, con logros, con silencio. Intentó relaciones nuevas. En cada una entregó una parte distinta de sí mismo, con la esperanza de que esta vez sí lo verían completo. Pero el guión siempre se repetía. Al principio lo buscaban, lo admiraban, lo necesitaban. Luego venían las exigencias sutiles. «Me encanta que seas así, pero ¿podrías cambiar esto? No entiendo por qué no eres más como...». Y él, una y otra vez, se moldeaba, por amor, por miedo, por lealtad. Hasta que un día se miraba al espejo y ya no sabía quién era. Lo peor no era el abandono, lo peor era el abandono previo, el suyo, ese que ocurría lentamente, mientras sonreía, mientras decía «todo bien», mientras apagaba partes de sí para sostener un vínculo que igual acababa por romperse. Se preguntaba si el problema era él, si tal vez no sabía amar, si tal vez pedía demasiado. Hasta que un día, frente a una discusión más, frente a otra escena de decepción, no sintió rabia ni tristeza. Sintió algo peor, nada. Se dio cuenta de que ya no quedaba nada dentro que pudiera romperse. Todo lo importante ya se había ido hacía mucho. Lo que buscaba
Amor, pertenencia, propósito, se había convertido en una lucha constante por no ser abandonado. Y en esa lucha se fue dejando pedazo a pedazo, hasta que ya no era un hombre que amaba, sino un hombre que sobrevivía al amor. Ahí empezó el quiebre, porque cuando te das cuenta de que amar te cuesta más que estar solo, el silencio ya no duele, se vuelve refugio. Y aunque aún no sabía ponerle palabras, aunque aún no conocía a Kierkegaard, algo en su interior ya había comenzado a despertar. Un susurro nuevo entre tanto ruido. Esto no puede ser todo lo que hay. No sé si esto también es tu historia, pero si algo de esto te tocó, quédate cerca. En este canal no buscamos ser los más fuertes. Solo intentamos no perdernos en el intento. Lo que encontró no fue lo que esperaba. Después de años buscando amor, no encontró refugio. Encontró juicio, condicionalidades, pruebas constantes de merecimiento afectivo. Y cuanto más daba, más se le exigía. Cada te amo venía con una letra pequeña que decía, pero no así, no tanto, no todavía. Descubrió que el amor que le ofrecían no era un abrazo, era un contrato. Uno implícito, invisible, lleno de cláusulas morales. Ser fuerte pero vulnerable, proveedor pero sensible, seguro pero espontáneo, estable pero emocionante. Un equilibrio imposible. Una cuerda floja sobre el vacío del autoabandono. Y cada vez que intentaba hablar de esto, lo llamaban exagerado, frío, poco romántico. Como si su incomodidad fuera una falla en su carácter y no una alarma existencial. Le dijeron que los hombres ya no saben amar, pero nadie les enseñó a hacerlo sin dejar de ser ellos mismos. Nadie les explicó que la masculinidad también carga con heridas que no sangran, pero pesan. Que amar cuando se ha sido educado para callar el alma es como intentar escribir poesía con la boca cerrada. Ahí apareció el cansancio, no el físico, el que agrieta desde adentro, ese que surge cuando sabes que estás viviendo una vida que no es la tuya, pero que si la abandonas, te quedas solo. Kierkegaard lo llamó la desesperación del yo, que se disfraza para pertenecer. La forma más silenciosa de perderse. Y entonces llegó el agotamiento emocional. No por falta de amor, sino por exceso de sacrificio no correspondido. El tipo de desgaste que no se nota en el rostro, pero sí en los silencios. En la forma en que empieza a evitar conversaciones, en cómo se va volviendo experto en responder con todo bien, incluso cuando está al borde del colapso. Nadie lo ve, porque cumple, porque está ahí, porque no grita. Descubrió que su presencia no era leída como entrega, sino como obligación. Que dar todo no lo hacía valioso, sino reemplazable. Que estar disponible emocionalmente no lo acercaba, sino que lo volvía invisible. Se dio cuenta de que el amor que había idealizado era una promesa de reciprocidad que casi nunca se cumplía. Un espejismo que retrocedía cada vez que él se acercaba. Y eso fue lo más cruel. No darse cuenta en el abandono, sino mientras aún estaba dentro. No después de la ruptura, sino mucho antes, cuando ya intuía que estaba siendo dejado en vida. Esa sensación de dormir al lado de alguien que ya no lo miraba como antes, que hablaba con él, pero ya no lo escuchaba. No porque fuera malo, sino porque ya no era nuevo. Entonces entendió lo que Kierkegaard llamaba la desesperación de la posibilidad infinita. El lugar donde el alma se da cuenta de que, haga lo que haga, no será suficiente.
donde todo intento por salvar el amor se convierte en una forma más de traicionarse a uno mismo. Ya no pedía comprensión, ya ni siquiera pedía amor. Solo quería que dejaran de tratar su existencia como algo que debía justificar a cada momento. Pero eso nunca llegó. Así que empezó a cerrarse. No con odio, no con orgullo, con cansancio. Empezó a guardar partes suyas que antes regalaba sin filtro. Empezó a decir menos, a mirar más, a responder tarde, a no buscar. No porque ya no sintiera, sino porque ya no podía seguir entregándose para después tener que recogerse con las manos vacías. Y ahí, en ese vacío, no encontró paz. Al principio solo encontró ruido, voces internas que lo culpaban por no ser suficiente, por no haber sabido sostener, por haberse desgastado. Pero con el tiempo, ese ruido empezó a silenciarse. Y lo que quedó fue una pregunta brutal, ineludible. ¿Qué parte de mí estoy dispuesto a perder para seguir siendo amado? Fue en esa grieta donde algo nuevo empezó a germinar. No una respuesta, no una solución, solo un primer acto de honestidad interna. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el amor, tal como lo había vivido, no era un hogar, era una prueba constante de resistencia. Y él ya no quería resistir más. No fue en una terapia, no fue en una conversación con amigos, no fue en un video motivacional. El punto de quiebre no vino envuelto en palabras de aliento. Llegó como una frase seca, antigua, olvidada en un rincón de una librería polvorienta. Un libro de tapas grises y nombre extraño, temor y temblor. Lo hojeó sin intención, pero una línea lo detuvo como un golpe. El caballero de la fe es aquel que, aislado en su interioridad, lo arriesga todo sin garantías. No supo por qué, pero algo se abrió en él. No fue comprensión, fue reconocimiento. Como si esas palabras hubieran estado escritas mucho antes, solo para ese instante. Kierkegaard no hablaba como quien enseña. Hablaba como quien confiesa lo que nadie quiere admitir. Que vivir con fe. Fe en uno mismo. Fe en la existencia. Fe sin testigos. Es un acto de brutal coraje. Y él, sin saberlo, ya estaba ahí. Ya se había alejado de todo sin tener a dónde llegar. Entonces empezó a leerlo con hambre. No por cultura, por necesidad. No buscaba ideas, buscaba compañía. Kierkegaard no ofrecía consuelo, pero sí ofrecía verdad. Una verdad que dolía, pero que no mentía. Le hablaba de la angustia no como un error, sino como el primer síntoma de la libertad. Le hablaba de la desesperación no como debilidad, sino como señal de que algo dentro de uno aún se niega a morir. Cada página era un espejo. Leía sobre el hombre que intenta amar, pero pierde su identidad. Sobre el que se casa para no quedarse solo y acaba más solo aún. Sobre el que renuncia a todo lo que es para poder sostener una idea del amor que nunca le pertenece del todo. Y se dio cuenta. No estaba loco, no era débil, no estaba roto. Solo estaba despertando en una cultura que castiga a quien se atreve a decir que el amor, como se nos ha enseñado, ya no alcanza. Kierkegaard no lo empujó a rendirse. Le dio permiso para detenerse, para dejar de correr detrás de vínculos que lo exprimían, para dejar de fingir que necesitaba lo que en el fondo lo estaba consumiendo. Le habló de la importancia de retirarse a tiempo, no por cobardía, sino por integridad. Fue entonces cuando entendió el concepto del salto de fe. No era saltar hacia alguien más, era saltar hacia uno mismo,
hacia un abismo sin promesas, no como una huida, sino como la única forma de recuperar el alma, porque había vivido demasiado tiempo girando alrededor del deseo de ser elegido, y ahora, por primera vez en años, deseaba algo más peligroso: elegirse a sí mismo. Ese fue el verdadero despertar. No vino con respuestas, vino con espacio, con silencio, con la decisión de dejar de mendigar amor disfrazado de compañía, con el valor de no responder más mensajes por inercia, de no aceptar citas por miedo a estar solo, de no forzar una sonrisa cuando por dentro lo único que quería era descansar de sí mismo. Y en esa renuncia, algo insólito comenzó a florecer. No paz, pero sí claridad. No alegría inmediata, pero sí una fuerza que ya no dependía de si alguien lo amaba o no. Era la fuerza del hombre que se ha perdido tantas veces, que ya no teme a la oscuridad, porque sabe que lo más aterrador no es estar solo, sino estar acompañado y sentirse invisible. Kierkegaard lo acompañó en ese tránsito sin pedirle nada. No le prometió pareja, éxito ni redención. Solo le mostró, sin adornos, que hay dignidad en retirarse, que hay profundidad en el silencio, que hay una forma de amor que no se ofrece a nadie más hasta que uno no se la ofrece primero a sí mismo. Ese fue su verdadero renacimiento, no como el hombre que volvió a creer en el amor, sino como el hombre que, después de todo, volvió a creer en sí mismo. No fue un adiós, no hubo una gran declaración, ni siquiera fue un acto dramático. Solo dejó de insistir, y en ese gesto mínimo, imperceptible para los demás, empezó otra vida. Porque renunciar al amor no fue un acto de cobardía, fue el primer gesto de respeto propio que tuvo en mucho tiempo. No porque el amor sea el problema, sino porque, tal como se le había exigido, se había vuelto una forma más de desaparecer. Una tarea emocional infinita donde siempre era él quien debía comprender, contener, sostener, nunca romperse, nunca caerse, nunca pedir. La renuncia no fue a una persona, fue al guión, a la expectativa de ser completado por alguien, al mito de que su valor dependía de ser elegido. Fue un acto radical, dejar de entregarse donde no había espacio para su verdad. Fue ahí donde comprendió una frase que antes le parecía abstracta. Kierkegaard escribió: «La puerta de la felicidad se abre hacia afuera». Y por fin entendió. No se trataba de esforzarse más para ser amado. Se trataba de dejar de empujar una puerta que solo podía abrirse cuando dejaba de forzarla. En esa retirada encontró lo que nunca halló en ninguna relación: presencia. No la de alguien más, la suya. Empezó a caminar distinto. No porque se sintiera superior, sino porque ya no se sentía vacío. Aprendió a no llenar sus silencios con compañía improvisada, a no buscar refugio en brazos que no sabían sostenerlo, a no regalar su energía como si el amor fuera una deuda constante. Y ahí ocurrió lo inesperado. No se volvió frío, se volvió claro. Ya no buscaba ser comprendido a toda costa. Ya no necesitaba demostrar nada. Aprendió a observar sin urgencia, a estar sin prometer, a irse sin culpa. Y eso, aunque nadie lo note, cambia todo. Porque cuando un hombre deja de buscar amor desesperadamente, lo que empieza a construir no es aislamiento, es soberanía. No como castigo al mundo, como reconciliación consigo mismo. Algunos lo miraron con lástima, otros lo llamaron egoísta, pero él ya no necesitaba defender su elección.
Kierkegaard lo había escrito con crudeza. El individuo está por encima de la masa no por arrogancia, sino por obligación ética. Y su ética ya no respondía a la urgencia de pertenecer. Respondía a la necesidad de no traicionarse nunca más. Desde afuera parecía un hombre común. Iba al trabajo, pagaba sus cuentas, saludaba con cortesía, pero por dentro había cruzado un umbral. Ya no vivía esperando que alguien lo eligiera. Había dejado atrás la necesidad de ser comprendido a toda costa. Su alma ya no era una ofrenda entregada a cambio de presencia. Y ese tipo de hombre, en silencio, es el más libre. No todos lo entenderán, porque no se nota en sus palabras, sino en lo que ya no dice. No se ve en lo que hace, sino en todo lo que dejó de hacer para agradar. No se escucha en su discurso, sino en su pausa. Él dejó de buscar amor como forma de validación, pero si el amor aparece, sabrá reconocer si viene como carga o como invitación, si llega para imponer un papel o para permitirle seguir siendo. Y si no llega, no importa, porque su vida ya no gira en torno a la espera. Es una presencia. Kierkegaard no lo salvó, pero le enseñó que hay momentos en que retirarse no es un final. Es el único lugar desde donde puede comenzar algo que sí le pertenezca. Ese fue su nuevo inicio, el día en que dejó de rogar amor y empezó a vivir como si su vida tuviera valor, incluso si nadie más la aplaudía. No todos llegarán hasta aquí, pero si tú lo hiciste, dime esto en los comentarios. No me fui, me encontré. Y que los que aún están perdidos lo lean.